Good evening, Alice. How are you today? Good, excellent. We're going to continue with our lesson about pronunciation, right? Okay. Remember that yesterday we were talking about adjectives of personality, right? Personality adjectives, talking about the childhood. ¿Sí me escucha? Ya te escucho, Alice. Yes. Thank you. Is everything okay? Hello, Shirley. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Good evening. So we are going to continue talking about these personality adjectives, but in this case, talking about its pronunciation, right? Okay, so the different personality adjectives we were talking about yesterday. So let's go to exercise D in order to check it, okay? To check the pattern about word stress, right? In each of these adjectives we were talking about yesterday in exercise A, right? Okay, so we have kind, hardworking, active, creative, sociable, funny, curious, independent, etc. Right? Okay, lazy, obedient, etc. Right? Okay, so it was for homework. Could you finish? ¿Dieron terminar? O no, si no, les doy un tiempito, right? Please take some time, but a little time, un poco de tiempo, porque sí hay que ver varias cosas hoy. In order to check which of these adjectives, right, in exercise A, have this pattern. Llenan estos patrones como kind, that is one syllable adjective, another one syllable adjective que encontraran, another one syllable adjective que tengan ustedes identificado, aparte de kind. Any other? ¿Algún otro, chicas, que identifiquemos aquí? One syllable adjectives. What do you say? Aparte de kind, ¿qué otro identificamos? Just one syllable, con una sola sílaba. Yes, Alice? Or Shy, Shirley? kind, Shy, correct. Shy, kind, correct. ¿Tenemos otro espacio por ahí? ¿Podría ser? Or can you identify another? ¿O nos vamos ya al segundo? ¿Qué dicen? Can you identify another one syllable adjective? Fine, Which one, sorry? fine. Pero ¿Abajo? pero fight no sería adjetivo. Aquí sí nada más hablamos de ok. adjetivos. Ayer hablábamos de diferentes palabras, ¿no? Negritas, pero aquí sí son just adjectives, right? Okay. Sí. Solo adjetivos, en este caso serían los adjetivos principalmente de esta columna, right? The second column of the text. Y lazy, que sería el único que está por acá, right? Ok, I'm lazy. Ok, vámonos, si no identificamos otro con una sílaba. Okay, let's go to two syllable adjectives. Two syllable adjectives that have the first syllable stressed, pero con la primera sílaba, que es donde se pone el estrés. Funny, funny. Two syllables, right? Y que el estrés vaya en la primera sílaba. Como funny. Any other? Que sigue este patrón. Right? This pattern of funny. Hello, Andy. Good evening. We're checking pronunciation patterns of the adjectives we were talking about yesterday. Honest. Okay. Honest. Okay, honest. Two syllable adjective in the first syllable. Thank you. Thank you, Shirley. Any other? ¿Algún otro que identifiquen? Any other that you can identify? With these two syllable adjectives, stress in the first syllable, que se enfatiza en la primera sílaba. Like honest, funny. What about lazy? ¿Qué entraría dentro de este patrón? Lazy. Los syllable adjectives. Y el estrés en la primera sílaba. ¿Sí entrará? Lazy. ¿Qué dicen?
Yes. ¿En cuál, teacher? Lazy, en el segundo patrón, en the second column. Lazy. Ajá. Two syllable adjectives. Ajá. Un adjetivo de dos sílabas que tenga su estrés o su énfasis en la primera sílaba. Lazy. What about lazy? Yes or no? Yes. Yes. Yes, of course. Then the third column, three syllable adjectives with the first syllable stressed. Igual que se Curiosity. estrese. Sociable. Curiosity. Curious. You say curious. Curious. Curiosity sería curiosidad, sería el sustantivo. Ahorita hablamos de adjetivos. Okay. Curious. Curious. Thank you. Thank you, Alice. Sustantivo. Curiosity. Curiosity sería la curiosidad, ¿no? Sí, El pero porque sustantivo. es, no entra, no es adjetivo. El adjetivo sería curious, curioso o curiosa. Ya, Ajá. teacher, sorry. Don't worry. Todos nos confundimos, ¿no? A veces, y más en un segundo idioma, right? Ok, o tercero, en algunos casos, ¿no? Shirley, si ya hablabas francés primero, antes de inglés. Ok, curious, correct. Any other adjective que entrará dentro de este patrón? Otro de los adjetivos que tenemos acá. Son tres. Que acá en the fourth column, en la columna número 4, seguimos con three syllable adjective. Tenemos otra vez un adjetivo de 3 sílabas, Ahí pero entraría. el estrés va en la segunda sílaba, como creative. Aquí, ¿cuál entraría? ¿Cuál entraría? Entraría ahí spoiler. Spoiled, right? Spoiled. ¿Qué dicen de spoiled? ¿Cuántas sílabas? Es que es ¿Cuántas una sílabas I, tenemos? ¿verdad? Spoiled. ¿Cuántas sílabas tenemos? Spoiled. ¿Cuántas sílabas? ¿Son 3 o son 2? Me Spoiled. suena a dos. Son 2. ¿En dónde entraría? Spoiled. Spoiled. Right? Pues en este de funny. Spoiled. Correct. Y aparte de sociable o de creative, because sociable in the first syllable, creative in the second syllable. Los dos son de 3 sílabas, pero uno tiene el estrés en la primera sílaba, sociable. Y el segundo en la segunda sílaba, como creative. Queda como nada más la letra A, queda como la segunda sílaba. Creative. Y por eso suena A, porque ahí está el estrés, el énfasis. ¿Algún otro que consideren que vaya ahí en una o la otra? De las de different columns, de estas columnas. ¿Qué dicen, chicas? Hardworking. Hardworking. ¿Cuántas sílabas tenemos en hardworking? 3. ¿Y en cuál de las dos columnas? Hardworking o hardworking. Hardworking. La primera. Hardworking. Bueno, ahí está pues resaltado. Sería aquí donde dice creative. Creative. Hardworking sería la segunda sílaba la que se estresa. ¿Qué opinan las demás? ¿Sí? Hardworking. Hardworking, right? Ok. Hardworking o hardworking. Si estresamos la segunda sílaba sería hardworking. Y si es la primera, hardworking. ¿Qué dicen? ¿Fácil? ¿No tan fácil? No tan fácil. Ya me confundí. Sí, es que, ¿qué sílaba es la que se va a estresar? Si yo digo sociable, sería la segunda. Sociable, right? Pero sociable. Social. La sílaba que se estresa, entonces suenan diferentes las palabras, right? Entonces, hardworking, se estresa la primera sílaba. ¿De Es que cuántas así como sílabas? se lee hardworking, igual y me suena como si fueran 2 sílabas. Hardworking. Entonces, Pero tenemos hard, work,
O Y sea, luego, cómo lo tomar? hard, Realmente el ING se está agregando al work. ajá, pero es otro sonido. Acuérdense que aquí en inglés Sí. es de sonidos, no de escritura. It's not like in Mm, Spanish, no es como en español, es Pues por sonido. entonces me suena hardworking. Ok, ok, vamos a ver, ahorita revisamos. En la tercera columna, ¿qué otro? En la cuarta, obedient, aquí son 4 sílabas. O is one, be, end, obedient, 4 syllables. Y se estresa la segunda sílaba, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí, Shirley, Andy? Alice, ahí vamos, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿qué otra palabra? A ver, vamos a escucharlas y ustedes van, pues, categorizándolas, ¿no? Right? Y ahorita revisamos. We can check the answers in a minute. Ay, sorry. No me regresé. Revisamos las preguntas las respuestas en un minuto. Ok. kind, shy, spoiled, ¿No? Entonces, spoiled, ¿fue de una o de dos? Fíjense. Spoiled. Spoiled. La S no es una sola sílaba. La S no es una sola. La S es parte de una sola sílaba. Spoiled. Spoiled. Como una sola. No son dos, sino spoiled, right? Can you repeat, please? Acuérdense, sí, es diferente y por eso puede ser confuso, right? Porque la separación de sílabas en español es muy diferente, porque es como se escribe y se van repitiendo las sílabas como las escribimos en inglés, no. En inglés no tienen esa misma regla, ¿no? Entonces, can you repeat, please, the first column, la primera columna? Just one syllable adjectives. shy, spoiled, Spoiled. funny, Ok, esa ya sería la segunda. Entonces tenemos kind, shy, spoiled, right? In the first column. In the second column, we have, active, honest, sociable, okay, active, honest. Por ahí ya me habían dicho honest, like funny, honest. Nos faltó active, active. 2 syllable adjectives. And the first syllable is stressed, right? Then we have sociable. And what other? Sorry, let me go back. Let me go back. Okay. sensitive, Oh, sorry. curious, sociable, Sociable. sensitive, curious, critical, Okay. So we have sensitive, curious, que ya me habían dicho. Curious, ¿no, Alice? Curious. Yes. And what other? ¿Y cuál otro tenemos? No le entendí el otro. Ajá. And the rest, las demás chicas, ¿sí le entendimos? Al último adjetivo. From the third pattern, the third column. One more time, please. sociable, sensitive, Thank you. curious, critical, Critical, surely. creative, aggressive, hardworking, Creative, aggressive, hardworking, right? Hardworking, correct, Alice, ¿no? Que también decía Alice, ¿no? Pues me suena que es la segunda. Son 3 sílabas ahí, hardworking. El ing es una tercera Ah, sílaba. ok. ING Pero y caí en confusión. Es sí, que si me empiezo a decir, es que cuál era el working, entonces ya me ah, revuelvo. ok, ok. Bueno, porque las sílabas no se separan de la misma manera Sí, sí. que nuestro idioma, ¿no? Sí. Y evidentemente es por sonido, right? Ok. Y si dijera yo sociable, pues sí me van a Diferente. entender, ¿no? Sí. Sociable, que es sociable, no, pues no tiene el mismo estrés. Como ustedes seguramente han escuchado algunos extranjeros o varios extranjeros que dicen, el, el filósofo, cuando hablan de un filósofo, ¿no? El filósofo tal, el filósofo Platón dijo esto, o sea, estresan otra sílaba o enfatizan otra sílaba, aunque se refieran al filósofo, a la persona, no filósofo como verbo. Suele pasar esa confusión también porque ellos tienen otro patrón de stress, de word stress y de separación de sílabas. Entonces, no es tan rápido, no tan fácil, pero
práctica, práctica. Le entendemos, ¿no? Cuando hablan, pero sabemos que no lo están pronunciando a lo mejor, pues, de la manera debe que ser. es en el idioma, obviamente. Right? Okay. And the last one, obedient, responsible, independent, okay. Obedient, responsible, independent, en esta última. Independent. Porque son 4 sílabas, pero independent, right? Se estresa en la tercera, right? Obedient, responsible en la segunda sílaba, pero independent en la tercera, no independent. O independent, no. Independent, right? Y eso es lo que, cómo cuesta trabajo a veces, ¿no? Aunque les dejo aquí las respuestas, de todos modos, para que ustedes las suban a su libro digital. Shirley, ya no tuvimos problema con submitting, con la cuestión del material, o todavía, porque ya lo habíamos reportado, pero no sé cómo vayamos en esa parte del material. Pues aún no he checado del todo, teacher. Ok, ok. Bueno, me vas avisando en estos días, sino para insistirle al coordinador, right? Ok, para que no tengas mayor problema, right? Si no te dejas subirlos, también lo que podemos hacer para que, bueno, para que por lo menos conmigo no tengas ninguna dificultad con cuestión de evaluación continua, mándame capturas de pantalla, nada más. Por correíto. Right? Ya les había dado el correo, ¿verdad? Donde me puedan mandar captura de pantalla por si alguna cuestión del libro digital o tuvieran el libro físico, por supuesto. Es Sonia Clases, czvz@gmail.com, right? Y ahí me mandan capturas de pantalla para que yo pueda darles seguimiento a su, pues sí, a su evaluación continua, right? No hay problema, pero espero que sí te funcione pronto, ¿no? Esta parte. ¿Lo puso en el chat, teacher? Sí, lo estoy poniendo, son en clases, gmail.com. Sí, aquí en el chat de aquí de Zoom. Cualquier cosa, right? Ok, ok. And for sure, bueno, pues esta parte del word stress y sentence stress, we are going to continue practicing. Y no solamente así de manera aislada, we are going to do speaking activities, ¿no? As much as possible on Fridays, que eso es lo que también nos está pidiendo la coordinación. Y de por sí ya lo veníamos haciendo a veces los jueves, a veces los viernes, hacer más actividades de speaking, right? Okay, so we're going to finish this because we have to continue with the other lesson, but we're going to finish this lesson. Sorry, ya lo hicimos ayer, right? Talking about do and make. ¿Se acuerdan que ayer comenzamos a ver do and make phrases, right? Okay, complete the opinions, please. These 4 opinions with do or make. And then listen and we check. And then you can tell me if you agree or you disagree, talking about the childhood. Ya ven que hablamos de la niñez el día de ayer. Right? So you have to complete with do or make, please. How's everything? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Sí se acuerdan de algunas frases con do or make? ¿O de todas? Yes. Okay, let's listen to check. 1. If you make a promise to a kid, you can never, ever break it. 2. It's important to make children do the dishes, make the bed, and help around the house. 3. Children who do a lot of homework every day don't necessarily do well in exams. 4. Young parents usually make more mistakes with their children.
Okay. Got it correct? ¿Sí las tuvieron bien? Yes, teacher. No problems in this case. Okay. Do you agree with these statements? If you make a promise to a kid, you can never, ever break it. Yes? Yes, it's important, no? Si Yes, hacemos it's promesas, important. and not just to kids, no? To everybody, but kids never forget. Y no te dejan olvidarlo, ¿eh? Me lo prometiste. And it's true. Y es verdad, ¿no? It's important to make children do the dishes, make the bed, and help around the house. Do you agree? Yes. Yes, as well, ¿no? To get them some responsibilities, ¿no? Empezar a darles responsabilidades pequeñitas, ¿no? Pero es importante desde pequeños. Children who do a lot of homework don't necessarily do well in exams. What do you think? Agree or disagree? ¿Les pasaba esto de niñas o de estudiantes? ¿O todavía les pasa? Espero que no. What do you say? I think it's depend of the class, maybe. It depends on the case, no? Sometimes it happens. Yes. It depends on each person, no? And depends if you just memorize and don't do the critical thinking, ¿no? Hay que hacer ambas, ¿no? Memorizing and do the critical thinking, develop, ¿no? Tanto desarrollar el pensamiento crítico como la memoria al mismo tiempo. No solo irse hacia un lado o al otro. And the last one, young parents usually make more mistakes with their children. What do you say? Ya sea que sean mamás o que sean hijas, ¿qué piensan? ¿Sí sería una generalidad about young parents? Or not necessarily? Not necessary. Not necessarily, right? No. Okay. Not necessarily. Es una posibilidad, pero no una situación general, ¿no? Porque young parents a lo mejor se puede pensar porque son más inmaduros o más verdes, digamos, o así, ¿no? Pero pueden escarmentar en cabeza ajena, ¿no? And it's important. Okay, and finally, let's complete the text with make and do again, but this one, please, right? This short test. Esta de find and add 7 more make do phrases from this lesson to the chart. Eso lo haremos de tarea. Nada más vamos a completar este texto pequeñito, right? What do you say? Edna, can you start, please? Romance languages. Read. Sí, por favor. Y si tienes la respuesta, pues de una vez. Please. Romance Que tiene- languages only have one verb for make and do. Undo. Would make undo. Thank you. Cheerily, please. Sadly. Puede hablar a lo mejor Shirley. Andy, ¿puedes hablar? Yes, teacher. Ok. Si es que luego el micrófono no nos funciona o algo. Can you continue, please? Sadly. Sadly, there are no concrete rules Concrete. for when to use make Uh-huh. or do in English. Or So doing English. sadly. Thank you. Alice, please. So, thank you, Andy. Alice. Sorry, teacher. A mí Okay, sí don't me worry. ayuda. Ajá. So, Sería tienes- so, do. do this exercise, correct? And a big Ah. effort.
Mm, I make a big effort to remember Make a big effort to phrases. remember the phrases. Correct. Very Yes. good. Do this exercise and make a big effort. Make an effort. Porque lo que decíamos ayer, no tenemos reglas concretas, no como en el uso de la gramática, ¿no? Right? This is vocabulary use and is practice, right? Les voy a dejar por ahí otra liga porque vamos a comenzar. We are going to continue, of course, with this grammar point. Vamos a empezar con used to and simple past. Entonces les voy a dejar por ahí una liga en la clase del día de hoy, en la clase 23, video class 23, no para que la hagan para mañana, pero sí para la próxima semana, en donde vienen también más frases de do and make y con esta estructura, right? The used to and simple past, please, right? Y con respecto a que me preguntaba Chile la semana pasada y por ahí, Tania no está aquí hoy. Si he podido ver sus actividades en Classroom, sí las he podido ver y ya se las voy bueno, no las puedo palomear ahí, les tengo que poner la misma calificación que sacaron para que vean que sí las he podido ver, right? Para que no se queden con la duda, right? Of course, right? Y eso es parte también de su continuous evaluation, right? Andy, si tienes duda con respecto a qué actividades en Classroom hay que hacer, me mandas un mensajito y te aviso cuáles son, right? En Classroom, aparte de la plataforma, right? Okay, guys. So, Teacher, sorry. Yes. Para los que tenemos libro físico, ¿todo lo que se hace en clase se toma fotografía y se envía o cómo? Sí, toma screenshots, tómale fotos y en un file de PDF, aunque te salga un chorizote, ya sea que me lo quieras mandar por unidad, o todas juntas las unidades de las respuestas en el correo. Edna, please. Ok, Para hacer evaluación. fotos de creo que la primera parte y la envié, no sé si era así. Ok, a este que te di, ¿verdad? Sí, creo Sí. que sí. Ok, lo checo. Sin falta te digo mañana, right? Ok, thank you, Sí, teacher. lo checo at the end of the class, lo reviso. Thank you very much. Okay, so let's check. Vamos a revisar esto y vamos a revisar al mismo tiempo algunas cosas de aquí de reading, right? Y listening, right? Okay, so let's start with this exercise or with this activity about used to, right? So we have check if 1 to 6 happen on one time, right? One time or over a period of time, right? Did you used to like school? You used to be sick all the time, right? You used to be all the time, Julia. I didn't used to do it all the time. One day you ate barefoot, remember? But Julia, we took you to the hospital. I never lied about the serious stuff. Todo esto viene en esta parte que ahorita vamos a revisar. ¿Por qué empecé con esto? Porque quiero que empecemos a identificar algunos tiempos gramaticales. Ya conocemos el pasado simple, right? Past simple, we already know. But we haven't talked about used to explicitly, ¿no? Explícitamente todavía no hablamos del used to. Pero estas ideas, these statements, vienen en esta parte del reading que habla de embarrassing things. ¿Qué es embarrassing? What is the idea or the meaning of embarrassing? ¿Qué sería embarrassing? ¿Sí? ¿Any idea? Vergonzoso. Y todo habla del childhood, de la niñez, de la infancia. Igual que ayer comenzamos a hablar de personality as a child, ¿no? Como niños. ¿Qué personalidad tenían o tienen estos niños, ustedes? In this case, ¿alguna vez ustedes hicieron cosas vergonzosas o extrañas? Right? Que podrían ser vergonzosas o medio vergonzosas o muy vergonzosas, right? Or weird, Para o esa edad, raras. sí. Yo Sí, como niños, sí, pues Sí. yo creo que la gran mayoría, pero no todos, ¿no? No necesariamente, porque no todos los niños son tan naughty, ¿no? Tan traviesos o curiosos, etcétera. Fíjense lo que está aquí, ¿no? Aquí lo que le está haciendo, ¿no? The boy to the poor dog. Aquí, ¿qué está haciendo la niña? ¿Qué parece que está haciendo?
She's eating something, ¿no? ¿Pero qué estará comiendo? ¿Un sándwich? ¿A sándwich? Aquí, quién sabe. Y aquí, probably he's pretending, está fingiendo una enfermedad, ¿no? Para no ir a la escuela. Ok, ahorita lo vamos a escuchar y a leer al mismo tiempo. Antes de eso, ok. Primero vamos a tratar de, ok, match the picture 1, 2, the forum. Este es un foro de discusión. To the correct test. Picture 2, picture 3, picture 4. To text A, B, C, or D. Esa es la primera parte. The second part is, okay, what of these stories, especially 1, 2, and 3, are normal for a kid, or a bit embarrassing, just a bit, or seriously embarrassing, right? Entonces, vamos a escuchar las historias, leerlas al mismo tiempo, tratar de emparejarlas, please, with the pictures, right? The picture with the story, y hacer también esta parte de la 1 a la 3, which one is normal, which one is a bit embarrassing, or seriously embarrassing, okay? Okay, ready? Vamos a verlas y ahorita nos vamos con la parte gramatical. Okay, let's listen and read. How embarrassing is that? Tell us your stories and let our members decide how embarrassing they are. A. When I was in third grade or something, I used to sit in the back row near the fish tank. When I was hungry, I ate the fish food flakes. Oh boy, I loved fish food. No one knew about my secret eating habits except my best friend, Sue. One day, she told everyone. I was so embarrassed and humiliated, I had to move to another school. I think the fish food did me good, though, because a few years later, I became a swimming champion. Pretty ironic, isn't it? Okay. Vocabulary questions in A forum in the text. No vocabulary questions, girls, in the first test. Bueno, no me acuerdo todavía. She told. Me dijo. She Which told one? everyone. Ajá, le dijo a todos. Vaya. Le dijo a todo el mundo. She told everyone. Le dijo a todos. She told everyone. Ujú. ¿Qué era lo que hacía la niña? Sobre Ate sus the hábitos. fish food. o- She ate the fish food flakes. Se comía las hojuelas de comida de los peces. Ajá. En la parte de atrás del salón. Right? Que estaba la pecera en la parte de atrás del salón. So, which picture is this? 1, 2, or 3? Two. Or 4? 1, 2, 3, or 4? 2. Picture 2, letter A. two. Ajá, picture 2, letter A. Ahí se comía las. Dice, Mm, and then I became a swimming champion. ¿No? No es irónico, porque además de que comía comida de peces, pues nadaba con pez, ¿no? Ok. Then, next. B. When I was around 6, I had a phase where I only wanted to be called Adele. You see, I knew an older girl called Adele, and I liked her, so on my 6th birthday, I decided to adopt her name. Mom almost went crazy. She used to wake me up calling my real name, and I said, "Go away! I'm Adele, you know that." This Adele phase lasted like an entire year. Then, after my 7th birthday, I got tired of Adele, so I chose a different name, Lisa. Guess what TV show I used to watch? Okay. In this case,
In this case, what of the pictures, or well, vocabulary questions first. Vocabulary questions in text, letter B. No vocabulary questions at all. Guess. ¿Qué significa? Es adivina. Ok. Guess what TV show. Ajá. Adivina o adivinen, right? Because in this case, como está en imperative, ajá. Guess what TV shows I used to watch. Adivinen qué show de televisión solía ver, ¿no? Solía ver. Ujú. Entonces, esta niña le gustaba cambiarse el nombre, ¿no? Yes. It was me. A mí también. Me gustaban diferentes nombres. Y les decía a las compañeras de mi mamá, no. Today I'm not Sonia. Today I'm Violet. Or today I'm whatever, right? Otro nombre que me gustara, right? Mhm. Okay. So, which picture will be for letter B? 1, 3, or 4? Sí. 3, of Sí. course. Ahí está la mamá diciéndole, Vanessa dice, Adele is my name today, ¿no? Okay, let's check letter C. C. When I was about 2, one of my favorite things to do was open Alfredo's mouth and pull his tongue out. Did he like that? Well, every time he saw me, he ran to my mother's bedroom and stayed there for hours. So, I guess the answer is no. But poor Alfredo, we used to love him. Oh, by the way, Alfredo was our Labrador retriever. Okay. Poor dog, right? So vocabulary questions in text C. Who dice but for Alfredo. Who? No. No. Bajito, bajito, bajito y a su izquierda. Abajo de la imagen. Tom. Okay, poor Alfredo. Ujú. O es Pobre nombre. Alfredo. Ajá, pobre Alfredo, sí. Ah, Pobre Alfredo. Ah. Poor Alfredo, right? Ah, Pobre y- Alfredo. ¿Y ajá. Alfredo quién era? ¿Alfredo was? El Or labrador, Labrador la Retriever. mascota. Ajá, versión Alfredo, Teacher, right? y allá donde, en la segunda línea, donde dice Ajá. pull his Pull toe. his tongue out. Sí, le jalaba la lengua. Ah, Le ya. jalaba la lengua fuera de su hocico. Ajá. Pull his tongue out. Le jalaba así, hasta fuera del hocico. Antes no lo mordía, ¿no? Porque hay perritos muy nobles, ¿no? Sí. Ujú. Yes, they are very, very noble. Ok. Ujú. Entonces, tongue es lengua y pull, jalar. Pull out. Ajá. Fuera. Ajá, lo jalaba hasta afuera. Ajá. En este caso sí es literal. Right? Ok, entonces ya tenemos that is number 1, ¿no? Letter C, picture 1 is letter C. And of course the last one, pues ya nada más nos queda la última. D. When I was a child, I didn't like school, so I made a lot of excuses to stay home. One morning, when I was about 7 or 8, I woke up and told my parents I couldn't move my left leg. They took me to the hospital immediately, and I spent the entire day in the emergency room. Obviously, the doctors didn't find anything wrong with me. After a few hours, my leg magically started to work again. I still don't know if my parents believed that story. Okay. ¿Quién no ha inventado excusas o quién no inventó excusas para no ir a la escuela? Bueno, a lo mejor Yo hay quienes, no. ¿no? Oh, Yo Ali. no. Wow, ¿te gustaba ir a la Más escuela? bien, creo, sí, era una excusa para salir del encierro. Okay, okay. Vocabulary questions, text D. No, no vocabulary questions, everything is clear.
¿Todo muy claro? ¿Sí? In this text. Okay. So, what do you think about these stories? Which one, especially the first three stories, which one is normal for a kid? Which one is a bit embarrassing? And which one is seriously embarrassing? What do you say? Normal for a kid? Yo considero que en number one es normal. For a kid? Okay. No, pero de acuerdo a las imágenes. Okay, the images. Okay, number one is normal for a kid. Okay, oh, yo nunca le hice eso a un perro. Pero, En los okay. niños. Ah, boys are more naughty, son más traviesotes o curiosotes los chicos. Si yo le contara. ¿De tus niños? Es mi niño. Wow, Sí. ya me contarás mañana, porque vamos a tener speaking mañana, right? Ah, And it should be in English or Spanish, Alice. Sí tiene que articularse un poquito más en inglés, pero yes, of course, you can do it. Sé que puedes hacerlo. And which one is a bit embarrassing? Un poco vergonzosa, chicas. What do you say? También normal for a kid, number 3, ¿no? Changing names, cambiarse yes. los nombres, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Sí, Yes. sí. Yo Yes. también Your pasé name. por eso. Ajá. Oigan, yo tengo una compañera aquí entre nos, de mi otro trabajo, no de este, que se cambia el nombre todavía. Tiene un nombre en su acta de nacimiento, pero es teacher y tiene otro nombre. A todos sus alumnos les dice que se llama de una manera y pues hasta ahora nosotros le decimos así. Wow. Okay. Then, a bit embarrassing. Esto de excuses, a bit embarrassing, podría ser un poco vergonzoso, ¿no? Con el doctor de que no tiene nada y ya está en el hospital, ¿no? Or seriously embarrassing, porque a lo mejor sí. Yo lo el considero hospital. que es serio, porque ya Seriously. se va más grande hasta llevarlo al Del hospital, ¿no? Yeah, Sí. seriously embarrassing. And a bit embarrassing eating the fish food, ¿no? Or the dog food or the cat food, right? Porque puede ser cualquier mascota, ¿no? Okay. Okay, let's check the grammar in context. Revisemos la gramática en contexto que tenemos aquí. So we have, when I was in 3rd grade or something, I used to sit in the back row. Row, no me preguntaron, ¿qué es row? La tercera línea. Ajá, pensé que le gustan líneas las banquitas, ¿no? En la escuela. I used to sit. Entonces tenemos aquí, I used to. También aquí tenemos, obviamente en cada uno de los textos. Sorry, de los textos vamos a tener used to. She used to wake me up. Dice aquí. La segunda, or letter B, the second text about changing names. She used to wake me up calling my real name. She used to. Entonces yo solía, ella solía despertarme, yo solía sentarme. And my favorite things to do was open Alfredo's mouth. Then we have, she saw and ran to my mother's bedroom and I stayed there for hours. So I guess I'm answering about Alfredo. We used to love him. We used to love him. Solíamos amarlo, ¿no? O quererlo, right? Okay. Why used to is different for past simple? Because used to is something that you did in the past and do anymore, right? And you don't do anymore in the present. O sea, ya no lo haces nunca más en el presente por varias razones. When I was a kid, I used to like cartoons, ¿no? A lo mejor todavía. Entonces ya no digo I used to like. I like cartoons as a kid, me gustaban las caricaturas, and I still like them, ¿no? Y me siguen gustando. Pero si es algo que me solía gustar y ya no, entonces uso el used to, right? I used to change my names, or my names. I used to change my name as a kid. Not anymore. Ya no más, siempre uso mi nombre, ¿no? Del acta de nacimiento, ¿no?
Okay. So that will be the difference. Y vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo con esta parte de studying the rules. Studying the rules of used to, right? So to describe a repeated action, to describe a repeated past habit, or facts and states, aquí tenemos que completar con used to or past simple. Used to or past simple to describe actions that happen once and you can only use, right? En este caso, to describe repeated past habits, facts, states, ¿no? Sería past simple, right? Past simple. Porque hablamos de hábitos que se repetían en el pasado, o hechos del pasado, o estados de ánimo en el pasado, right? You use past simple. Y como les comentaba ahorita, to describe actions that happen just once, you can also only use used to, right? Used to. ¿Y qué pasa con la forma de used to que usamos? Ahorita lo que vamos a ver abajo, right? What will be the correct option for the rule? Okay. From questions and negative using auxiliary. Okay. Vamos a empezar con el affirmative, right? Tenemos el used to, right? You used to like the school, right? El auxiliar es el mismo que el pasado simple, nada más que aquí, que vamos a usar el verbo used to be sick. ¿Por qué aquí el verbo to be queda en infinitivo? Porque esa es la regla. Vamos a poner el verbo en infinitivo después de used to. Fíjense, regresémonos a la primera parte. El verbo queda en su forma infinitiva. Used to sit. Used to. Lo único que va en pasado es el used. El infinitivo y el verbo en infinitivo. Used to sit. She used to wake me up. She used to wake me up, right? We used to love him. We used to love him, right? Entonces el used to is in past. Que solía o solíamos, en este caso, amarlo, right? En negativo, ¿qué pasa? ¿Qué le agregamos en negativo? En negativo, ¿qué le vamos a agregar? Ah, me fui para allá, sorry. En negative, le vamos a agregar el not, ¿no? Pero en pasado, right? I didn't y el verbo ya no se quedan used. I didn't used to like ice cream. No me gustaba, no me solía gustar el helado, pero ahora sí. Es raro que no mío no. No me solía gustar, I don't know, something, right? Pero ahora sí, right? Entonces, for questions and negative, we use auxiliary didn't, right? Plus used to. Didn't plus used to. Vamos a ver alguna parte de la gramática para que quede un poquitito más claro y vamos a hacer algún ejercicio antes de irnos. On page 144 and 45 tenemos ahí the grammar reference, ¿les parece? Para que veamos un poquito más desmenuzado esta parte de right? Esta parte del texto y de la gramática, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, page 144, ahí está the grammar explanation. Vamos a usarla como referencia para revisar un ejercicio antes de cerrar la clase de hoy, right? Y mañana vamos a usar esto también para la parte de speaking, el used to, para que se acuerden, para que hagan memoria de una vez qué solían hacer de niños, a ver de qué se acuerdan, qué no solían hacer o no les gustaba, right? Vamos a hablar de diferentes cosas, ya sea de ustedes o de sus hijos, pero de preferencia de ustedes, ¿no? De ser posible. Ok. Entonces, oh, sorry, ya me fui para allá. Okay, so on page 144, we have the grammar explanation about used to and simple past, right? Y vamos a hacer una actividad también. Entonces, I used to play, como les decía, esta es la forma, usamos used to, el verbo en infinitivo después del infinitive to, right? My brother used to make fun of me when I was young. In questions, auxiliary verb, did you, used to, entonces aquí ya se queda en infinitivo porque el auxiliar ya está en pasado. In negative, then auxiliary verb in past simple, right? She didn't, and used to, igual, ya no se conjuga, ¿no?
Ya no se conjuga, se queda en infinitivo porque este lo tenemos en pasado, right? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Note, use and used to ¿Vas al have the baño? same No, pronunciation. ¿Lo necesitas para allá? Yes. Alice. Ok, Ok. entonces ambos tienen la misma Perdón, sorry. pronunciación. Don't worry. Tanto en infinitive form como en past form, right? Used, right? Used, right? Tienen una pronunciación used, Teacher, used. sorry. Me voy a retirar la clase. Ok, Alice. Sí, nos vemos mañana. Sorry, Yes. thank you. You're welcome, see you. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos la forma, el uso, right? Ok. In past states and actions that happen regularly in the past, but don't happen now. So not anymore in the present, ¿no? Lo que comentaba, que ya no sucede en el presente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, denme una revisadita a esta parte para que podamos hacer más ejercicios. Vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a hacer más ejercicios mañana y también que sea más comunicativa esta parte de speaking, right? Ok, order the words. Vamos a hacer el ejercicio número 1. ¿Cómo quedaría añadiendo used to or used to make sentences or questions? ¿No? Por aquí tenemos 2 preguntas. ¿Cómo quedaría la número 1? ¿Cómo creen que queda? Hablando de este tiempo de solía o solíamos o solía él o ella. Acuérdense, subject, primero el sujeto, aquí sería entonces my father, ¿no? Colleagues, My records. father, ajá. Ok, used to, my father used to collect old records, ajá. Okay. My father used to collect, hay que agregarle used to, or used to, si es pregunta. My father used to collect old records. Ajá, solía coleccionar discos viejos, ¿no? Number 2. ¿Cómo sería la número 2? Teacher, sorry, ¿Sí? I have a Shirley, question. tell me, please. And collect is without ed or Without ed. No, el único que lleva, no, without ed. Es infinitive form. Acuérdense que va en okay, thank you. infinitivo. Sorry, Yes. No, está perfecto, está perfecto. Se valen todas las preguntas porque para eso es. Entonces, vamos, luego la voy a poner aquí. My father used to collect. El used, sí, va en pasado. Y collect, infinitive. Collect all records, ¿no? All records. Ok, ya lo pongo. My father used to collect. Ajá, infinitive, el collect. Pero en una pregunta, por ejemplo, como esta question, ¿cómo quedaría? Es una pregunta de yes or no, yes, no question, right? Entonces empezamos con el auxiliary verb did. Y después el subject. Did you. Y hay que añadir ahí sí. Solías jugar, a ver, solías jugar béisbol con tus amigos. ¿Cómo quedaría entonces? Did you. Y le agregamos el used to, pero como quedó el used to, si ya tenemos el did. En pasado con infinitivo. Did you used to play baseball? Sí, ¿no? Es béisbol. With your friends. Sí, chicas. Sí, vamos juntas. With your friends. ¿Solías jugar béisbol con tus amigos cuando eras niño? With your friends. ¿Sí? Did you used to play? Ajá. Porque ya el auxiliary verb, lo puse ahí en el chat. Did you used to play? Queda en infinitivo, tanto el used to como play después del infinitivo to. Porque ya tenemos el auxiliary verb in past, ya está conjugado en pasado, el did. Entonces ya en preguntas y negaciones, el used to queda en infinitivo, right? Y también el verbo que le sigue. Porque used to realmente, más que como un verbo, aquí lo estamos usando como una frase, ¿no? Como un tipo auxiliar, aunque no lo es.
Did you used to play baseball with your friends? Bueno, me faltó béisbol doble L ahí, perdón, sorry. Number 3, ¿cómo quedaría la 3? Esta también es, parece ser affirmative, ¿no? Affirmative sentence. Y aquí empezaríamos no con el subject, sino con when. When I was a child, ¿no? When I was a child, ¿qué sigue, chicos? ¿Qué sigue, chicas? What will be the next? When I was a child, I used to have a beautiful horse. I used to have a beautiful horse, correct, cheerleader. I used to, like this, used to have a beautiful horse, correct. Then number 4. This is in negative. Esta es en negativo. Because we have the auxiliary verb here, no, in negative. So we say, sería when, aquí, when he was in school, when he was in school, in high school, no? High school. When he was in high school, ¿no? When he was in high school, ya les di la primera parte. When he was in high school, ¿cuál sería la segunda parte? When he was in high school. Sería la segunda parte, chicas. When he was in high school. También pueden escribirla si gustan. He was in high school. ¿Y vamos juntas? When he was in high school, he didn't. Ya tenemos el auxiliary verb in negative. He didn't. Y entonces ahí, ¿cómo va el used to? He didn't used to like maths, ¿no? Solo gustarle las matemáticas. Y ahora estudia ingeniería, ¿no? Entonces, si le gustan ahora, ¿no? When he was in high school, he didn't used to like maths. Yes? Ahí lo tenemos en el chat. When he was in high school, he didn't used to like maths or math, right? Ambas, correcta, math or maths. Yes? Y la última, ya para irnos, porque ya son las 8. Es una pregunta. Did. Una pregunta de yes, no. Entonces, did. Es una pregunta un poco compleja, pues tiene varias cosas, hasta un than como comparativo. Un cleaner, right? Hablamos de la ciudad, ¿no? Did your city used to, porque ya tenemos el auxiliary verb in past. Did your city used to be, did your city used to be cleaner? Did your city used to be cleaner than it is now? Did your city used to be cleaner than it is now in the past? Right? ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? Mañana continuamos y vamos a hacer algunas actividades también más de communication, right? Para usarlo más, right? Para usar más este tiempo y el vocabulario que vamos ayer de personality, para que le den una repasadita, por favor. Okay, thank you very much for your attention. See you tomorrow. Good night. Thank you, teacher. You're welcome. Good night. Bye. Bye. Teacher.